Muy buenos días, el tema de hoy es consecuencias del pecado. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, 4 al 9. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo: ¿Dónde estás tú? Las consecuencias del pecado. Encontramos que el pecado viene directamente de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Cómo fue tan astuta la serpiente que se le disfrazó para poderle hablar a Eva y poder escuchar la voz del diablo? ¿Cómo hay personas que escuchan la voz del enemigo que los lleva al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, al engaño, a la traición, a la infidelidad? Así como obró Satanás, son las mismas estrategias que él usa hoy en día con el hombre para buscarlo, cómo hacerlo caer al hombre, así como lo hizo con Adán y Eva, ya que el Señor les tenía todo en el huerto, ellos tenían todo. A veces usted y yo tenemos todo, pero a veces en los momentos de ocio, en los momentos de debilidad, viene el enemigo y susurra al oído: haz esto, haz lo otro, llama a tal persona, ve a tal lugar. Y como estamos dispersos, distraídos, y no entendemos o no discernimos en ese momento de dónde viene esa voz, ese pensamiento, y la persona corre y se mete a esos lugares y entra en pecado y en desobediencia. Pero vemos cómo Adán y Eva se escondieron de Dios después de desobedecer su mandato, ya que el pecado lo que hace es romper la relación íntima del hombre con Dios. Y él anhela tener con usted y conmigo, y nos aparta de la gracia y la dirección del Señor. Nos aparta porque lo que el enemigo quiere es que usted y yo estemos bajo sus garras, bajo su voluntad, de obligar nuestra voluntad a la inmoralidad y al pecado, y vivir en la zozobra y la incertidumbre, que es lo que vende el enemigo, y como a muchos tiene atados y subyugados en el pecado y la inmoralidad, porque están atados, no están en el camino del Señor, y es precisamente porque han hecho caso a la voz del enemigo. Pero ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Ya no estaba el Señor en ellos, porque ya cuando ellos descubrieron que estaban desnudos, ya el enemigo había cumplido su función en cada uno de ellos. ¿Cuántos el enemigo ha hecho caer y están en las garras del enemigo? Ya el Señor no está ahí. Eso mismo le pasó al rey David. Cuando el rey David pecó con Betsabé, automáticamente él salió de los caminos del Señor. Ya el Espíritu de Dios no estaba en él, ya no estaba en el rey David. ¿Por qué? Porque entró amargura, resentimiento y dolor en este hombre. Por eso él escribió el Salmo 51, y ahí lo dice en el verso 11: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo se sentiría el rey David, un hombre miserable, sin el Espíritu de Dios en él? Un hombre de guerra, un hombre usado sobrenaturalmente con Dios. Pero muchas personas que Dios ha usado, que han conocido la gloria de Dios, han experimentado la presencia del Espíritu de Dios, en un momento dado el enemigo doblegó sus pensamientos, doblegó su voluntad y los llevó a un momento de placer. ¿Y qué logró? Meterlos en el pecado. Y ahí vienen las consecuencias del pecado, ya que aquí lo expresa el anhelo de David por no ser alejado de la presencia del Espíritu de Dios debido a su pecado. El pecado que nos asedia nos separa de la fuente misma de la vida y nos sumerge en la oscuridad, en las tinieblas del enemigo. Por eso debemos estar alertas en todo momento, en todo lugar, ya que como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él solamente busca a quien devorar a los distraídos, a los dispersos. Él no va a doblegar a los que están en las tabernas, en las discotecas, en los burdeles, a los que están sumergidos en el vicio, en el alcohol, en el engaño, en la mentira. No, él busca más que todo personas que estén buscando y depender del Señor en todo momento, en todo lugar.
Y es que Él quiere que usted y yo vamos a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando la persona que ha conocido de Jesús entra y peca, no solo se aleja de Dios, sino que también infringe heridas profundas en el corazón de nuestro Salvador Jesucristo, ya que el Señor quiere que usted y yo prevalezcamos aún en el propósito, en el llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí, pero para eso debemos tener tiempos de calidad delante de la presencia del Señor para poder prevalecer y permanecer en Él. Como lo dice en Hebreos 6:6, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y aquí se nos advierte sobre aquellos que han vuelto a crucificar a Jesús, que han vuelto al pecado, a la inmoralidad, que han vuelto a las garras del enemigo, y lo exponen a la vergüenza pública a Jesucristo. Cada vez que pecamos, estamos despreciando el sacrificio de Cristo que Él hizo a través de la cruz del Calvario, repitiendo el acto que lo llevó a ser crucificado, ya que a través de nuestros pecados añadieron los clavos y sus manos y los aguijones en su cabeza, el proceso que Él vivió a través de la cruz del Calvario. No podemos volver a crucificarlo, no debemos tomar a la ligera el peso de nuestras transgresiones, ya que están directamente relacionadas con el sufrimiento que Jesús soportó por usted y por mí. Yo no sé qué situación está pasando usted en este momento, pero de pronto es por su desobediencia, de pronto es porque escuchó la voz del enemigo, de pronto es porque se dejó guiar por otras personas que no están en Dios, que no tienen el temor a Dios en sus corazones y se dejó guiar por sus pasiones, sus instintos y sus deseos, y en este momento está viviendo las consecuencias del pecado. El rey David le tocó vivir las consecuencias del pecado, que cuando Betsabé quedó embarazada a través de esa relación que tuvo con el rey David, ella perdió a su hijo, pero ya Dios había mandado un profeta, al profeta Natán, a decirle las consecuencias que viviría por el pecado, por la desobediencia, así como vivieron las consecuencias Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso por la desobediencia. Ya que el Señor nos habla a usted y a mí que debemos es prevalecer en la palabra, y en la palabra es indispensable que usted y yo paguemos un precio a diario. Pero como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versos 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Primeramente, muerte espiritual. Después muerte física, si la persona no se arrepiente y vuelve al Señor y deja la inmoralidad y el pecado, las consecuencias serían nefastas si usted y yo no nos arrepentimos y volvemos al Señor. Ya que la palabra de Dios es clara en cuanto a las consecuencias del pecado, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae consigo la muerte espiritual, una separación eterna de Dios y la perdición eterna en el mismo infierno, donde el enemigo es el que quiere trabajar en el hombre para llevarlo a ese lugar, pero nuestras acciones pecaminosas tienen repercusiones en cada una de las áreas de nuestra vida, en la vida de aquellos que también nos rodean, porque eso pasó con el rey David, tuvo consecuencias no solo en él, sino en quienes lo rodeaban. También vivieron consecuencias. La muerte espiritual puede manifestarse como la falta de paz, un vacío interior y la ausencia de un propósito, ya que sin embargo usted y yo debemos recordar que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, a usted y a mí nos ofrece el regalo de la vida eterna, y este regalo es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué situación está viviendo, está pasando usted a raíz de las consecuencias del pecado? Es el tiempo de que usted se arrepienta, pero que se arrepienta de todo corazón y venga ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, que le pida al Señor que le dé el don del arrepentimiento, para que realmente en usted no haya un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es prácticamente dar un giro de 180 grados y no volver al lugar donde estaba, al lugar donde el enemigo lo tenía atado. Es ese giro donde usted entra a la presencia del Señor, se humilla, derrama su corazón delante del Señor, le pide perdón por todo lo que ha hecho y pide que la sangre del Cordero de Dios lo purifique, lo redime, lo libere, lo sane y lo santifique en Cristo Jesús.